Buenos días. Siempre comenzamos por quién es la persona que entrevistamos y dónde estamos. Yo me llamo José Roberto Duque. Soy periodista, comunicador, conuquero y estamos en la parroquia 23 de enero en el sector La Cañada, un sector donde yo viví durante 30 años. Bueno, en este lugar donde estamos, en el 23 de enero, la parroquia 23 de enero de Caracas, se forjó una buena cantidad de dirigentes y militantes de lo que actualmente llamamos el chavismo, ¿no? Pero en la prehistoria del chavismo, acá lo que había era movimientos de izquierda, ¿no? Acá en esta parroquia hicieron vida y forjaron sus cuadros casi todos los movimientos de izquierdas de este país. Así que aquí siempre ha habido una fuerte presencia de militancia, de combate cuerpo a cuerpo contra los cuerpos represivos del Estado, contra el AMPA, contra el narcotráfico, ¿no? Eso era el 23 de enero desde los años 50 hasta los años 80 y 90, ¿no? Un espacio, un territorio donde el combate contra varios entes era permanente. Así que el militante formado acá en la parroquia 23 de enero sabe de lo que está hablando cuando te habla del enemigo, ¿no? Del enemigo dentro del territorio, del territorio, de los enemigos extraterritoriales. Aquí, la gente que vive aquí sabe de qué está hablando cuando hablamos del combate contra el enemigo. Bueno, incluso en un lugar como este, a todos nos cayó de sorpresa y no tenía por qué caernos bien la insurgencia de un movimiento el día 4 de febrero de 1992. Cuando Chávez se alza, mucha gente sabía de qué se trataba, quiénes eran los que estaban al frente de ese movimiento. Pero la mayoría de la gente que militaba en la izquierda le cayó muy mal ese alzamiento, porque militar a todos los latinoamericanos desde los años 70 para acá nos suena a gorila, nos suena a represión, nos suena a tipo que no viene a nada nuevo, ¿no? Así entendimos nosotros a Chávez, los que lo vimos por televisión y no sabíamos de qué se trataba el resto del movimiento. Con el tiempo nos enteramos de que Hugo Chávez pertenecía a un ala o a una especie de bisagra que se estaba formando desde los años 80 con la gente del PRB, con el Partido de la Revolución Venezolana. Había contactos de Hugo Chávez, por ejemplo, con su hermano Adán Chávez, que era militante de izquierda, con Clever Ramírez, ¿no? que a la larga resultó ser uno de los grandes ideólogos del chavismo temprano, en su etapa germinal. Y poco a poco la izquierda venezolana se fue enterando de que Hugo Chávez no era cualquier paracaidista loco de un movimiento ultraderechista ni de mentalidad tiránica, sino un tipo que andaba en la búsqueda de las claves de juntar al ejército venezolano con el pueblo de este país. Cuando finalmente se da esa comunión, pueblo, ejército, sigue habiendo gente que desconfía del origen de Chávez o que desconfía de Hugo Chávez por el origen, por su origen militar, hasta que llega el año 1999 y la primera medida del gobierno de Hugo Chávez, su primer decreto presidencial fue la eliminación de la recluta. Antes el proceso de captación de efectivos para la Fuerza Armada Nacional se realizaba mediante el secuestro masivo de jóvenes, ¿no? Aquí las personas que tenemos más de 40 años recordamos ese momento espantoso en que uno cumplía 18 años de edad y tenía que cuidarse en la calle porque los cuerpos de seguridad del Estado venían y te secuestraban, ¿no? Te llevaban, te agarraban en la calle y te llevaban para un cuartel militar y te hacían perder 1 año y medio de tu vida soportando vejaciones y recibiendo una formación patética en el ejército de la Cuarta República. Bueno, lo que hizo ese militar, ese tipo acusado de tiránico y de militarista, lo primero que hizo cuando llega al poder, a la presidencia de la República, es eliminar la recluta, ¿no? Ese sistema humillante de captación de ciudadanos. El espacio para la militancia que siempre tuve más cerca, cuando vivía acá en el 23 de enero, fue la coordinadora Simón Bolívar, ¿no? Antes se llamaba Coordinadora Cultural Simón Bolívar, que eran estos camaradas militantes y combatientes de por acá del bloque 19. Yo vivía en el superbloque 20 y 21. Pero siempre fue una militancia tibia, más bien de observador y colaborador de algunas cosas, ¿no? Nunca fui eso que llaman un cuadro
un militante completo, porque hay algo que es común a todos los rebeldes de la tierra, y es que en algún momento de nuestra vida nos da por no aceptar jerarquías, ¿no? Siempre me mantuve al margen de las jerarquías, incluso de los partidos revolucionarios, pero siempre miraba con simpatía y participaba en alguna de las cosas que se organizaban aquí en la parroquia. Después de, o paralelamente a la experiencia, a la juntura con la gente de la Coordinadora Simón Bolívar, también hice contacto en la Universidad Central de Venezuela con la gente de la desobediencia, ¿no? Desobediencia popular, que era una especie de derivación del PRB, tal vez por el padrinazgo que ejercía Carlos Lanz, Roland Dennis y otros personajes en ese movimiento de estudiantes, pero incluso en ese no fui ni de los militantes ni de los cuadros más destacados. Nuevamente me tocó el rol de colaborador, ¿no? Con el tiempo, a causa de esas cosas, entonces nos fuimos ganando una cierta mala fama, porque nos decían que nosotros éramos anarquistas. Y a mí me empezó a gustar la denominación. Yo dije, coño, qué de pinga, yo como que soy anarquista de verdad, por ese asunto de que no nos calamos vainas ni de jefes, ni de amos, ni de estructuras, ni de partidos, ni de jerarquías, ¿no? Y mucho después, seguramente desde hace una década para acá, cuando me tocó conocer anarquistas de verdad, ¿no? Empecé a entender que yo no era anarquista un coño, yo lo que soy es un mal portado, así como decimos aquí en Venezuela. Porque un anarquista es una persona que no es una persona que agarra un libro de Bakunin y lo disfruta y lo lee y le maravilla la biografía de Durruti, o que leyó a Proudhon y le gustó esa lectura. Eso no es un anarquista. Un anarquista es un tipo que en su vida cotidiana y en sus procesos vitales permanece al margen o en contra del capital. Dentro de un momentico te voy a hablar cómo es eso de ponerse al margen del capital en un momento como este. Cuando llegó el año 2016, que es probablemente el peor de los que nos ha tocado vivir en esta década, acá en Venezuela, el peor en términos de desaparición de los alimentos, el peor en términos del sabotaje y la guerra a la que estamos sometidos, hubo un momento en que colapsó la distribución de alimentos y colapsó el sistema bancario. Hubo un día, que creo que fue el 5 de diciembre del año 2016, en que la gente tenía dinero en el banco, pero no había forma de disponer de él porque no había efectivo. Colapsó la plataforma que te permite utilizar las tarjetas de débito y de crédito, y la gente de pronto se encontró en el momento crucial de las fiestas del consumismo en el mundo, que son las Navidades, sin poder usar el dinero. Entonces hubo crisis por todas partes, la gente andaba en un momento de desesperación y de angustia. Creo que estuvimos al borde de un estallido social en esos días, porque la gente quería consumir y no tenía cómo, ¿no? Entonces yo fui a visitar a un compañero que vive en el pueblo de Calderas, eso queda en las montañas del estado Barinas, y fui, a comentar con él la situación. Y el tipo me dijo, ok, contigo ya son 3 personas que vienen a decirme eso, pero explícame, porque no entiendo la angustia de la gente. O sea, yo vivo en este lugar, aquí producimos nuestra comida, no necesitamos el dinero, así que explícame qué coño es lo que está pasando en el país, porque no entiendo los motivos de angustia. En ese momento yo entendí lo que era un anarquista. Ese señor es un anarquista y probablemente no lo sabe, ¿no? Un anarquista es una persona que es capaz de vivir al margen del sistema sin sufrir trauma alguno. Y es una persona militante, es una persona que tiene trabajos de organización popular a su alrededor. Y ese compañero me estaba aportando las claves de lo que ha sido la sobrevivencia en Venezuela en los momentos duros de la escasez y del bloqueo que vienen y que están todavía en marcha, ¿no? Ese compañero me demostró qué es lo que hay que hacer para vivir al margen del capital y de la urbanización forzosa a los que nos sometieron a los venezolanos durante un siglo. Y la clave está en el regreso a la ruralidad. Hay gente que se espanta con eso porque cree que eso es un retorno en el tiempo del siglo XIX. No, es el regreso a formas de organización humana que el capitalismo industrial nos obligó a abandonar, hermano. La gente tiene que procurarse su propio alimento, criar sus animales, buscar la forma de gestionar las formas energéticas con las que se va a desplazar por el mundo.
Y la última de las claves es que, bueno, ¿por qué somos tan vulnerables en el tema energético? Bueno, porque nuestro enemigo de hoy fue quien diseñó durante 100 años la forma en que nosotros gestionamos y accedemos a la energía. Estados Unidos decidió cómo iba a ser el sistema eléctrico nacional, decidió cómo van a ser los procesos de explotación y comercialización del petróleo. Estados Unidos diseñó y decidió cómo iba a ser el proceso de producción y distribución de alimentos. Estados Unidos decidió cómo se surten de agua las principales ciudades de Venezuela, así que somos sus esclavos, estamos en sus manos. Si seguimos insistiendo en sostener estas ciudades inviables, vamos a seguir siendo víctimas de lo que a Estados Unidos le dé la gana de hacer con nosotros. ¿Cuál es la propuesta que está desarrollando a nivel individual y colectivo entre las muchas que se están haciendo a nivel nacional para enfrentar ese cuadro difícil que estamos viviendo como pueblo? Sí. Y las que conoces, porque no solamente las que estás vinculadas, sino que también entiendo que tienen mucha vinculación con diferentes experiencias de lo que hoy se conoce como ese pueblo en resistencia. Sí, hay un momento de calamidad nacional ahora en Venezuela. No tenemos una catástrofe, pero si el enemigo sigue presionando como lo está haciendo y se concreta el bloqueo, esto pudiera degenerar en algo parecido a una hambruna. ¿Cómo estamos combatiendo eso y cómo lo está combatiendo otra gente dentro de Venezuela? Bueno, mediante el trámite simple de entender que el pueblo tiene que volcarse masivamente a la producción de alimentos y no solo decirlo, sino ponerlo en práctica, ¿no? La unidad de producción de alimentos más elemental que conocemos, los pueblos de este continente, acá en Venezuela lo llamamos el conuco, ¿no? En México lo llaman milpa, y en otros lugares lo llaman de otras formas, pero el conuco es un lugar donde tú produces varias especies vegetales de alimentos, donde crías animales y donde te integras a la vida dentro de tu conuco mediante la construcción de su vivienda, la gestión de tu energía y la producción de las diversas formas de sobrevivencia en este país, incluyendo el entretenimiento. Eso es un conuco. Un conuco no es solamente un montón de matas que están produciendo alimentos, sino la forma en que vives para que esa producción de alimentos te beneficie en primer lugar a ti, luego a tu entorno cercano, luego a las comunidades y luego a las redes políticas que logres armar. ¿Cuál es el proyecto o el plan más desarrollado que conozco personalmente en ese avance de la masificación de la producción? Bueno, es un plan que se llama Plan Pueblo a Pueblo, ¿no? Eso tiene varias expresiones en varias partes del país. En los Andes funciona de manera muy bien y consiste en lo siguiente. Tú tienes un gran territorio cultivable, pero sin cultivar completamente porque te falta mano de obra, ¿no? Y tienes en las ciudades algunas comunidades cuya dinámica citadina le ha impedido a esas personas ser sujetos productivos. Es decir, hay comunidades donde es imposible sembrar masivamente alimentos. Bueno, el Plan Pueblo a Pueblo en lo que consiste es en la captación de gente de esta comunidad que no está produciendo, ponerla a producir en estos espacios que están más o menos ociosos o subutilizados. La gente de las ciudades entonces comienza a aprender un oficio noble como es la agricultura, y no solo eso, sino que al cabo de un tiempo entonces tiene sus alimentos gratis o a muy bajo costo. Ese es el concepto de red que más me suena como salida, como alternativa o como respuesta a los bloqueos. Tú pones al pueblo masivamente a producir sus alimentos y empiezas a prescindir del concepto supermercado, empiezas a prescindir de conceptos como la compra-venta, comienzas a prescindir de los agrotóxicos, ¿no? De los monocultivos, es decir, de la forma de sembrar que nos enseñó el capital, y te integras a las viejas formas de producir alimentos que ya teníamos en este país. ¿Cuáles son los obstáculos que tú ves como para que eso sea realmente un plan nacional y no solamente algo focalizado en una región en particular? No veo obstáculos para la realización de este plan para que se masifique. Lo que creo es que es un proyecto lento, ¿no? Es decir,
El proceso que nos convirtió a nosotros en ciudadanos inorgánicos, improductivos, fue un proceso que tiene más de 100 años. El proceso que comenzó con la Revolución Industrial y nos secuestró a los venezolanos en estas caricaturas de ciudades. Eso fue un proceso que duró muchas décadas. Bueno, el proceso de nosotros arrancarnos estas ciudades capitalistas de la piel y volver al campo de donde nunca debimos haber salido va a durar muchas décadas. Probablemente nos llevemos un siglo en eso, pero tenemos que empezar ahora. En esta etapa germinal en que estamos, por supuesto que va a parecer que son experimentos focales, sin mucha vocación de propagación o de red, pero las redes se están dando lentamente. Yo quisiera que tengamos esta conversa dentro de 50 años para que veas que van a ir mejor, pero yo creo que a lo que apunta el ser humano secuestrado es en estas ciudades inviables, es hacia allá, hacia la consolidación de redes de seres humanos productivos. ¿Cómo ves tú la situación de Venezuela hoy, la coyuntura política, social, económica, en el marco de lo que es la realidad de América Latina? Venezuela hoy, ¿qué representa para el conjunto de la región, incluso para el mundo? Bueno, Venezuela, tal como lo fue Cuba en algún momento, es la demostración de que aisladamente, en una burbuja que pretende ser socialista, rodeado de capitalismo por todas partes, no se puede prosperar. Las iniciativas que tomó Hugo Chávez en la década pasada de convertir a Venezuela en un foco de creación de un nuevo tipo de convivencia, de eso que llamamos el socialismo del siglo XXI, y fomentar en otros países la generación de procesos locales que al final se convirtieran en una red con nosotros. Esa era la vía correcta, ¿no? Estimular en otros procesos similares a este para que al final no anduviéramos juntos. En este momento nos vemos aislados porque los procesos, los procesos nacidos al calor de gobiernos aliados se han ido diluyendo poco a poco, ¿no? Perdimos a Ecuador, perdimos a Brasil, perdimos a Argentina, a Chile, a Uruguay también lo fuimos, se fueron alejando de nosotros por sus propios procesos internos. Colombia nunca fue de los nuestros, si vamos a contar con la clase de gobierno que tienen. Así que hemos quedado aislados con un proyecto que sin juntura, que sin compañeros alrededor es muy difícil de llevar a cabo. Entonces, ¿qué representa Venezuela ahorita? Bueno, digamos que el momento y el lugar en el que es posible y necesario resistir el embate del enemigo que viene por todo con lo que él cree que es suyo. Y bueno, en este proceso de resistencia tenemos que encontrar la forma de buscar procesos que nos dejen es decir, que nos permitan pasar de la defensiva en la que estamos a una gran ofensiva. Eso va a ser después cuando volvamos a tener gobiernos aliados en la región. ¿Cómo plantearías tú la relación instituciones, hablando del proceso bolivariano, instituciones, poder popular, revolución? Por origen, por definición, por concepto, el gobierno bolivariano consiste en el empoderamiento de comunidades y de seres humanos para que con el tiempo, ¿no?, los ciudadanos no sean tan dependientes de las políticas del Estado para su sobrevivencia y para la construcción de una de nuestras grandes utopías posibles, que es la construcción del Estado comunal. En este momento es necesario, inevitable, en algunos casos dolorosamente inevitable, que las experiencias comuneras más exitosas dependan en alguna medida del Estado para continuar su avance hacia la autosustentabilidad. Hay mucha gente que cree que eso es un síntoma de derrota, ¿no? Que el momento en que una comuna que se considera consolidada sigue necesitando ayuda del Estado o financiamiento para continuar sus procesos, hay gente que no lo entiende, gente que cree que eso se estancó allí, pero no, sigue siendo una necesidad. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos tratando de construir experiencias anticapitalistas o no capitalistas, pero en el marco de una economía que no ha dejado de ser capitalista. Es decir, la revolución todavía necesita ser financiada y el ente que financia, el ente de financiación de proyectos revolucionarios en esta etapa de nuestra historia, necesariamente tiene que ser el Estado.
Entonces estamos en un momento incómodo, en una transición muy incómoda que a mucha gente le suena muy mal, en que para producir procesos autogestionarios necesitamos todavía un poco de la ayuda del Estado. Esa es la razón por la cual hay comunas con un altísimo desarrollo, ¿no? Un altísimo grado de consolidación de sus procesos, y otras comunas que simplemente son un papel donde dice que son una comuna pero que no sirven para un coño. Eso tiene que ser así. Es inevitable que así sea, porque en no todas las comunidades hay vocación productiva y en no todas las comunidades hay apego al concepto de Estado comunal. Eso es normal, es un desarrollo desigual, pero creo que eso es lo que hay en el horizonte venezolano, el desarrollo de una cultura comunera. Pero tú puedes identificar los conflictos que se dan en esa relación instituciones del Estado poder comunal, porque reconoces que hay, más allá de que entiendas que tiene que haber una relación en el momento que estamos viviendo, pero podría identificar cuáles son las contradicciones, los conflictos, las tensiones que hay entre un Estado que, si bien es cierto, bolivariano, revolucionario, etcétera, genera algunos cortocircuitos, digamos, en la relación con el llamado poder popular. Sí, hay una contradicción fundamental en esta construcción de estructuras nuevas, una contradicción con sus generadores, que son el Estado, son el gobierno bolivariano, y la contradicción tiene que ver con que en este momento están conviviendo unas formas nuevas que todavía no tienen forma y unas formas viejas que todavía no quieren morir. Dicho claro y raspado, hay señores alcaldes, estructuras de concejales, señores gobernadores que no terminan de creer mucho en la nueva estructura en formación y a veces se dedican a obstaculizarla, no sé si a sabotearlas, pero sí a ralentizar sus procesos. Entonces yo eso prefiero verlo como un proceso histórico normal. Cuando tú tienes conviviendo una estructura que está muriendo pero no quiere morir, pero tienes una estructura nueva que viene con un gran empuje y tiene que haber un choque de intereses, eso me parece inevitable. Incluso en muchos casos me parece sano, porque si tú vas a crear una estructura sin dolor, esa estructura no va a servir para nada. La creación de nuevas estructuras tiene que ser dolorosa, traumática, amarga y sangrienta, para que pueda tener perdurabilidad, para que la gente lo pueda sentir como un proceso propio. En el caso de la comuna, ¿no?, como estructura ciudadana en formación y que debería masificarse por todos lados para que pueda prosperar, ahí se atraviesa un detalle en el que mucha gente no se fija porque parece muy aéreo, muy simbólico, pero a mí me parece que es muy importante. Y es el hecho de que la estructura más pequeña de organización legalmente constituida es la parroquia, ¿no? Desde el nombre de parroquia ya tú empiezas a detectar que hay un tufo eclesiástico, ¿no? Porque una parroquia originalmente era, digamos que la unidad territorial que dependía del poder del párroco, ¿no? Es decir, un párroco le ponía su parroquia y toda la comunidad que estaba alrededor de él. En su radio de acción eso es lo que llamamos una parroquia. Eso después lo quisieron endulzar llamándolo parroquia civil, pero el origen eclesiástico y medieval es evidente. Entonces, en Venezuela, en el habla caraqueña sobre todo, ocurre un fenómeno que es que cuando dos personas del mismo barrio, de la misma parroquia, se encuentran por ahí en otro lugar, entonces se saludan de esta manera: parroquia! ¡Parroquia! La gente no se asume todavía comunera, la gente todavía cree que es parroquiana, nosotros somos parroquianos. Y eso se nos manifiesta incluso en el lenguaje. Parroquia, ¿cómo está la vaina? Nosotros todavía no nos asumimos comuneros. Comuna. Todavía nos cuesta culturalmente asumir que tenemos en formación una estructura en la que de paso los antichavistas no creen. Es decir, encontrar chavistas y llamarlos comuneros y llamarse comunero entre nosotros es más o menos fácil, aunque suene un poco forzado. Pero convencer a un antichavista de que él forma parte de una comuna, eso es muy complicado. ¿Qué supuso Chávez en Venezuela? Hugo Chávez fue un personaje muy extraño que provenía de una de las estructuras más conservadoras de la sociedad venezolana, ¿no? Al lado de la iglesia, al lado de la empresa privada y al lado de 2 o 3 jerarquías más, el ejército era una de las estructuras más conservadoras de esta sociedad. Bueno, de esa estructura ultraconservadora emerge el tipo que vino a abrirnos los ojos y a proponernos una revolución, ¿no?
Todavía 20 años después se discute entre chavistas a qué fue que nos convocó Chávez cuando llegó al poder en el año 1998 y un poquito antes, ¿no? Hay mucha gente que todavía cree que Chávez llegó al poder diciéndole a la gente, mira, voten por mí que yo les voy a hacer una revolución. Y no fue eso lo que nos dijo Chávez. Chávez dijo, mira, voten por mí porque yo me voy con ustedes a hacer una revolución, pero para que la hagamos todo. Por eso la Constitución de este país consagra el modelo político en formación como democracia participativa y protagónica. A nosotros nos convocaron a construir una revolución desde el pueblo y hay gente que sigue esperando que el gobierno le llegue con una caja de regalo a su casa a decirle, mira, aquí está, te hice la revolución. Hay gente que todavía espera que el gobierno resuelva problemas al lado de su casa y no se acuerda o no le echaron bien el cuento o no se ha enterado de que quien tiene que resolverlo es él mismo con su gente cercana. Chávez fue el que inició esa discusión y esa tremenda pelea en las calles de Venezuela. El proceso que nos va a hacer pasar de ser una sociedad gobernada a ser una sociedad que se gobierna. Eso significó Chávez para nosotros. Has hablado antes de sangre, de sangre como elemento en la lucha de clases, ¿no? Ese elemento ha estado presente como posibilidad, pero hay otros tipos de guerra. Este pueblo ha sufrido ya todo tipo le llaman guerra híbrida, guerra total, guerra de cuarta generación. ¿Cómo afecta eso al pueblo y qué características tiene esa guerra? Sí, el tipo de guerra con el que nos están acosando desde hace varios años y que se ha recrudecido en lo que va de década, en esta segunda década del siglo XXI, ha sido un tipo de guerra que te somete a la escasez, a la depauperación, a la degeneración de tu vida cotidiana. Es un tipo de guerra que te acostumbró durante 100 años a ser un tipo consumista, ¿no? A ser un tipo que va al supermercado y consume una cantidad de bienes y de pronto ahora vas al supermercado y no encuentras lo que te acostumbraron a consumir en el supermercado. ¿Cuál es el proceso que viene ahora? Bueno, convencer a la gente o convencernos masivamente de que no todo lo que se consume está en el supermercado, que hay cosas que tú puedes producir con tus manos. Entonces, el largo proceso de bloqueo, de estrangulamiento de la sociedad va a continuar. Se ha profundizado bastante, creo que se va a profundizar más. Paralelamente, los ciudadanos estamos buscando y encontrando formas de generación de nuestras propias formas de producción, que creo que al final va a ser lo que nos lleve a ganar la guerra. Pero si insistimos en seguir fortaleciendo estas ciudades inviables que nos construyó el capitalismo, entonces nosotros no vamos a ganar esta pelea. Es decir, si estas ciudades le sirvieron al capitalismo, entonces al socialismo no le van a servir. Creo que hay que desmontar urgentemente el concepto y los procesos que hicieron posible este tipo de ciudades capitalistas. Cómo el pueblo colabora en esa guerra por el tema de la conciencia y cómo el pueblo a veces con sus prácticas se presta a esa guerra total, ¿no? Hay momentos de la guerra contra el pueblo, de la guerra económica, de la guerra de asedio y estrangulamiento contra el pueblo, en el que uno ve gente desesperada, ¿no? Porque no sabe qué hacer sin dinero, no sabe qué hacer sin transporte público, no sabe qué hacer si no puede comprar cosas en el supermercado. Esa angustia y esa desesperación ciudadana hace que por necesidad la gente regrese a prácticas que no debió haber abandonado, a prácticas productivas. La gente está recordando de pronto que si tú siembras alimentos en tu casa, que si crías animales, que si regresas al trueque y a la práctica de la solidaridad como práctica social cotidiana, tú puedes aguantar, resistir esta pela mejor que en otras condiciones, ¿no? Así que lo que mucha gente no logró poner en práctica por conciencia, que era lo que Chávez quería, entonces estamos haciéndolo por necesidad, ¿no? Ese es otro de los aprendizajes históricos. A veces a punta de discursos y a punta de consignas y a punta de proclamas, la gente no se entrega masivamente a los procesos de destrucción del capital, pero cuando la necesidad ataca, entonces sí hemos podido vivir al margen del capitalismo. Ese es un aprendizaje hermosísimo en el que estamos metidos a estas alturas del siglo.
nosotros siempre preguntamos qué es la dignidad. ¿Qué es la dignidad para ti? A estas alturas del campeonato, a estas alturas de la pelea, creo que todo lo que hemos dicho que está haciendo el pueblo por conciencia o por dignidad, por conciencia o por necesidad se resume en esa exclusiva frase. Estamos en un proceso de dignificación de nuestra gente. La gente está dándose cuenta de que mediante su asunción de los problemas, la asunción como individuos y como colectivo de los problemas, es la salida para no caer en la tentación barata de aceptarle ayudas internacionales a nadie que venga a chantajearnos, ¿no? En líneas macro, lo que nos propone el gobierno de Estados Unidos y sus gobiernos satélites es que nos rindamos para que vengan a echarnos comida, para que no pasemos tanto trabajo. Bueno, la dignidad consiste en insistir en que vamos a seguir pasando trabajo, vamos a seguir pasando hambre, vamos a profundizar las contradicciones espantosas que tenemos, pero de este camino del socialismo no nos vamos a salir. Y a esa pregunta le estamos añadiendo ahora otra que tiene que ver con esto último que decías, ¿qué es el socialismo? Quienes nos formamos librescamente entendiendo el socialismo del siglo XX, deberíamos hacer un esfuerzo por entender que la construcción de la otra sociedad puede que no se llame socialismo. Nosotros estamos construyendo otro tipo de sociedad, un tipo de relación distinta con la naturaleza, con el ser humano y con los espacios de poder. Puede que vaya siendo hora de decir que eso no se llama necesariamente socialismo en los términos en que nos enseñó la Unión Soviética, o la experiencia de China, o la experiencia de Cuba, o la experiencia de Vietnam. Es posible que nosotros estemos armando otro tipo de sociedad desde nuestras peculiaridades caribeñas, amazónicas y andinas, y ese es un fenómeno al que todavía es posible que haya que ponerle nombre. El mensaje que uno puede dar desde Venezuela en un momento como este tiene que ver con la convicción que tenemos los militantes chavistas de que ser rebelde es una vocación que el pueblo pobre no debe abandonar. Rebelarse contra el capital internacional ha sido un crimen que nos están haciendo pagar. Hay otros pueblos que lo están pagando más caro que nosotros. Recordemos al pueblo haitiano, al pueblo palestino. Nosotros no estamos en competencia con nadie a ver quién sufre más, pero estoy seguro que este cerco lo van a estrechar. Y si algún mensaje quisiera yo personalmente, individualmente, enviarle a otros pueblos del mundo, es que insistan en el tema de la rebeldía. Porque rebelarse contra un orden odioso que tiene vocación universal no es solo una posibilidad, es una necesidad. Es una necesidad ética y de sobrevivencia de la especie humana.